Sagitario es fuego puro, una chispa divina que brota del corazón de Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la justicia. Pero así como el fuego calienta, ilumina y guía, también puede arrasar, consumir y devastar si no se le respeta. En lo alto del cielo zodiacal, Sagitario lanza sus flechas con intención certera, apuntando siempre hacia la verdad más elevada. No obstante, quien se atreve a subestimar a este arquero cósmico sin comprender la magnitud de su poder puede quedar reducido a cenizas. Sagitario es una fuerza que avanza sin pedir permiso, que persigue horizontes sin mirar atrás. Su naturaleza es libre, salvaje y profundamente filosófica. No se trata de un alma superficial, detrás de su alegría, humor contagioso y su espíritu aventurero, hay una convicción implacable por vivir con autenticidad. Traicionar ese principio, intentar encasillarlo o manipularlo, es como retar a una tormenta a quedarse quieta. Y en esa osadía, quien no ha tomado precauciones puede encontrarse con la furia de un alma que no tolera ni la traición, ni la mentira, ni el encierro. Una de las advertencias más contundentes que emite Sagitario es su absoluta intolerancia a la falsedad. Este signo está regido por la búsqueda eterna de la verdad. No una verdad superficial, sino esa que se forja en la experiencia, en el viaje interior, en los caminos andados y desandados con sudor, risa y lágrimas. Mentirle a un Sagitario es como escupirle al sol, es inútil y altamente peligroso. Ellos lo saben, lo sienten, lo intuyen. Tienen un radar que vibra ante lo falso, y cuando lo detectan, no tienen piedad. Cortan, se alejan, exponen. Su honestidad brutal no viene del rencor, sino de la necesidad de limpiar el aire, de hacer justicia, de restaurar el equilibrio cósmico que perciben alterado. Sagitario no soporta cadenas. Quien intente retenerlo con celos, control o manipulación emocional desencadenará su aspecto más salvaje. Este signo ha nacido para recorrer el mundo, físico, emocional, espiritual o mental, y si alguien osa ponerle muros, responderá con una estampida. Puede parecer abrupto, incluso cruel, cuando corta lazos sin mirar atrás, pero en realidad está obedeciendo un mandato interior que le exige ser fiel a sí mismo antes que a cualquier lazo. No es frialdad, es supervivencia espiritual. Su libertad no es un capricho, es su oxígeno, su religión. No se puede domesticar al centauro sin pagar un alto precio. Sagitario puede amar profundamente, ser leal y entregar todo su entusiasmo a una causa, a una relación, a un ideal, pero solo mientras ese amor o compromiso no atente contra su esencia. Cuando siente que pierde su identidad, se convierte en un guerrero que rompe promesas con la misma rapidez con la que antes las hizo. No porque no le importen, sino porque sabe que su alma no puede habitar en una prisión. Sagitario también advierte con su lengua afilada. No se anda con rodeos cuando tiene algo que decir. Su franqueza puede ser una bendición o una maldición, según la preparación emocional de quien lo escuche. Dirá verdades que otros callan, mostrará incoherencias que preferías ignorar, señalará hipocresías con una puntería que atraviesa el alma. No lo hace por crueldad, sino por fidelidad a la claridad. Pero si no estás preparado para enfrentar tus propias sombras, el encuentro con Sagitario puede ser demoledor. Puede romperte las ilusiones, los autoengaños, los castillos de naipes que construiste con cuidado, y dejarte frente a ti mismo sin anestesia. Otro aspecto que puede ser peligroso si no se maneja con respeto es su impulso imparable. Sagitario no espera, no calcula demasiado, no se detiene a analizar los riesgos con detenimiento cuando su intuición lo llama. Es un signo que actúa movido por una visión, por una creencia, por una pasión. Y ese fuego interior lo lleva a veces a arrasar con todo lo que no resuena con su propósito. Si estás en su camino y no compartes la misma vibración, puede dejarte atrás sin pensarlo. No por maldad, sino porque su mirada está fija en el horizonte y su alma no tolera estancarse. Además, Sagitario es expansivo. Quiere más, siempre más. Más conocimiento, más experiencias, más conexiones, más vida. Esto puede volverse peligroso si se convierte en exceso, en desmesura, en una búsqueda sin freno que consume todo a su paso. Si no se equilibra, puede convertirse en un torbellino que arrastra incluso a quienes lo aman, porque su sed de infinito no reconoce límites. También hay que tener cuidado con su sentido de justicia, que es tan agudo como implacable. Sagitario no se queda callado ante una injusticia. Se convierte en un predicador, en un guerrero de la verdad, en un profeta del cambio. Pero esa intensidad puede transformarse en fanatismo,
en rigidez moral, en intransigencia si se siente atacado o traicionado. Puede señalarte con su arco, y esa flecha que alguna vez simbolizó esperanza y sabiduría se convierte en un juicio del que no es fácil recuperarse. Finalmente, quien no valore su entusiasmo, quien se burle de sus sueños, quien menosprecie su idealismo, despierta el lado más oscuro de Sagitario. No hay herida más profunda para este signo que sentirse ignorado, no tomado en serio o ridiculizado por su forma de vivir la vida. Él cree, y cree con todo el corazón. Y cuando alguien aplasta esa fe, se transforma. Su risa se apaga, su luz se enfría, y ese fuego que antes iluminaba se convierte en un fuego que quema. Sagitario no destruye por capricho. Destruye por lealtad a su esencia, por fidelidad a la verdad, por amor a la libertad. Y esa destrucción, si te toca de cerca, no deja nada como antes. Puede doler, puede dejar cicatrices, pero también puede ser la chispa que despierte tu propia verdad. Porque el fuego de Sagitario, incluso en su advertencia más feroz, es un fuego que purifica. Y si logras sobrevivir a él, renaces más fuerte, más sabio y más libre. Hay un terreno oculto, menos evidente, en el corazón de Sagitario, una zona donde se gestan las advertencias más sutiles, pero igual de devastadoras. Son las tormentas internas que no siempre muestra, pero que rugen en su interior cuando se enfrenta a la traición de sus principios más sagrados. Aunque Sagitario es un signo expansivo y solar, también guarda en sus entrañas una lucha espiritual constante. Su mayor batalla es consigo mismo, con ese deseo ardiente de comprender el sentido de todo y encontrar una causa que lo trascienda. Y cuando ese sentido le es arrebatado o burlado, la desilusión que lo embarga puede ser tan destructiva como su rabia más evidente. Porque cuando pierde la fe, Sagitario no solo se aleja del otro, se fragmenta por dentro, y en esa ruptura puede llevarse consigo todo lo que alguna vez tocó con su fuego. Uno de los aspectos más peligrosos de Sagitario, aunque pocos lo reconocen, es su arrogancia espiritual. En su incesante búsqueda de la verdad, puede llegar a creer que la ha encontrado, que la comprende en su totalidad, que su visión del mundo es más elevada que la de los demás. Y si no ha trabajado la humildad, puede transformarse en un predicador impositivo, en un juez severo que señala a quienes no han recorrido su mismo camino. Esta actitud no siempre se expresa con violencia o imposición directa, sino con una energía sutil que desprecia otras formas de ver el mundo. Puede ridiculizar sin intención, puede herir con su seguridad, puede apagar otras voces sin notarlo. Y quien esté a su lado puede sentirse pequeño, incomprendido o juzgado sin razón, sin que Sagitario siquiera se percate del daño que ha causado. El desarraigo emocional es otra de sus advertencias más letales. Sagitario tiene una relación compleja con el apego. Por un lado, puede entregarse con una generosidad desbordante, pero por otro, necesita sentir que nada ni nadie le pertenece. Esta contradicción puede generar heridas profundas en quienes buscan estabilidad, permanencia o constancia emocional. Sagitario puede prometer eternidad en un momento de entusiasmo genuino, y al día siguiente partir en busca de una nueva experiencia que lo llame con más fuerza. No lo hace con malicia, sino desde su verdad cambiante. Pero para quien ha construido castillos sobre sus palabras, esa inconstancia puede sentirse como una traición. El alma que no entiende esta dinámica se desmorona al enfrentarse a la imposibilidad de retener a un ser que pertenece más al viento que a la tierra. En la sombra del entusiasmo sagitariano habita una forma de evasión que pocos se atreven a enfrentar. Cuando las cosas no salen como espera, cuando el mundo le resulta demasiado oscuro, cuando la rutina asfixia su espíritu, Sagitario puede recurrir a formas de escape, viajes sin sentido, aventuras emocionales fugaces, filosofías vacías repetidas sin integración, distracciones constantes que lo alejan de sí mismo. Esta huida del dolor interno lo hace volátil, inestable y difícil de seguir. Quienes lo acompañan pueden sentirse como satélites girando en torno a un cuerpo celeste impredecible, siempre en movimiento, siempre en búsqueda, pero nunca en reposo. Y ese movimiento perpetuo, aunque fascinante, puede desgarrar vínculos, romper pactos no expresados, dejar heridas abiertas en los corazones que esperaban presencia y sostén. Otro peligro invisible pero real es su tendencia a la exageración. Júpiter, su regente, amplifica todo lo que toca. Las emociones, las palabras, las expectativas. Sagitario puede inflar la realidad con un entusiasmo tan contagioso que quienes lo rodean se elevan con él, hasta que la verdad, desnuda y cruda, se impone con su peso. Y cuando eso sucede, el descenso puede ser brutal. No porque Sagitario haya mentido,
sino porque su fe ciega en el futuro a veces lo lleva a pintar escenarios imposibles, prometer más de lo que puede cumplir, arrastrar a otros a sueños que no están listos para sostener. Y cuando la ilusión cae, no solo lastima a los demás, se rompe a sí mismo por dentro. Porque aunque parezca invencible, Sagitario también sangra por las utopías perdidas. Su impaciencia es otro fuego que puede calcinarlo todo. Sagitario no soporta la lentitud del mundo material cuando su alma ya ha vislumbrado lo que quiere alcanzar. Y esa urgencia interna lo puede volver impulsivo, cortante, incluso cruel sin darse cuenta. Puede tomar decisiones sin consultar, puede abandonar proyectos compartidos, puede dejar atrás compromisos cuando siente que lo retienen. Esto no significa que no tenga valores, al contrario, tiene códigos férreos que defiende con pasión. Pero cuando esos códigos chocan con las estructuras del mundo real, muchas veces elige la ruta de la ruptura antes que la de la espera. Y quien no entienda este ritmo vertiginoso puede sentirse traicionado, desplazado, devastado por una velocidad emocional que no perdona a los que no pueden seguir el paso. Sagitario también lanza advertencias a quienes intentan apagar su alegría de vivir. Porque la alegría de este signo no es frívola, es su forma de resistir al caos del mundo. Es un acto de rebeldía espiritual, una declaración de fe en la luz incluso cuando todo parece derrumbarse. Quien intente sumergirlo en el drama constante, quien se alimente del conflicto, quien no comprenda su necesidad de reír, de filosofar, de encontrar el sentido aún en medio del dolor, se convierte en una amenaza para su equilibrio interior. Y entonces Sagitario, en defensa propia, se aparta. Lo hace sin escándalos, sin grandes discursos. Se va con la misma ligereza con la que llegó, pero deja un vacío inmenso. Porque su presencia, cuando ha sido auténtica, nunca pasa desapercibida. Y aún hay más. El alma sagitariana puede volverse autodestructiva si no encuentra un propósito superior que la guíe. Porque más allá del placer, del amor, del éxito o del reconocimiento, este signo necesita sentir que está cumpliendo una misión. Su espíritu es el de un caminante sagrado, de un maestro en formación constante, de un guerrero del conocimiento. Si la vida lo desconecta de esa búsqueda, si cae en la superficialidad o en la repetición sin sentido, su fuego comienza a apagarse. Y cuando eso sucede, su luz se vuelve sombra, su entusiasmo se convierte en cinismo, su verdad en fanatismo, y su risa en burla amarga. Esa es una de sus advertencias más duras: no alimentar su alma, no respetar su necesidad de sentido, es condenarlo a una existencia vacía. Y un Sagitario vacío no solo deja de inspirar, puede volverse un huracán que arrasa sin dirección. Comprender estas advertencias no es temerle a Sagitario, sino honrar la grandeza de su fuego. Es saber que en su presencia hay un llamado a la transformación, al coraje de ser libre, al compromiso con la verdad y al amor por la vida en su forma más elevada. Sagitario no destruye por placer, lo hace por necesidad, por fidelidad a una llama que no puede apagarse. Y si logras caminar a su lado sin intentar poseerlo, si puedes mirarlo sin juzgar sus contradicciones, si te atreves a crecer con él sin atarlo, entonces descubrirás que ese fuego también puede elevarte, sanarte y guiarte hacia una versión de ti mismo que jamás imaginaste posible. En las profundidades del espíritu sagitariano habita una paradoja tan poderosa como peligrosa, la tensión eterna entre su necesidad de expansión y la realidad de los límites humanos. Esta tensión, si no es comprendida o respetada, puede desatar tormentas que no solo alteran su camino, sino que arrastran a quienes lo acompañan. Sagitario vive impulsado por la promesa del infinito, por la visión de un futuro lleno de posibilidades, por la certeza interna de que hay algo más allá, algo más grande que el presente. Pero cuando la vida lo enfrenta con la lentitud de los procesos, con la fragilidad del cuerpo, con la decepción de las promesas rotas, puede desencadenarse una crisis existencial que lo transforma. Y en ese momento, su fuego ya no ilumina, consume. Esa es una de sus advertencias más ocultas, y a la vez más temidas. Porque cuando Sagitario se siente limitado, traicionado por la realidad, puede volverse errante no por libertad, sino por huida. Y en esa huida puede dejar atrás no solo lugares, sino personas, sueños, compromisos y partes de sí mismo que luego le costará volver a encontrar. Existe también en Sagitario una vulnerabilidad tan profunda como su fuerza. Detrás de su carácter jovial, de su risa resonante y su mirada que apunta al horizonte, habita un alma que teme al vacío. No el vacío físico, sino el sentido vacío, el sinsentido, la pérdida del propósito.
Si un Sagitario siente que su vida ha dejado de tener un significado trascendente, si siente que está repitiendo patrones sin alma, su fuego empieza a titilar. Nadie lo notará al principio. Seguirá hablando con entusiasmo, seguirá sonriendo en los encuentros, seguirá soñando en voz alta. Pero por dentro algo se irá desmoronando. Su llama se apagará lentamente, y en ese proceso puede arrastrar su entorno a una espiral de desmotivación, desapego y nihilismo. Porque cuando Sagitario deja de creer, su mundo colapsa. Esa es otra de sus advertencias más silenciosas, pero más destructivas: perder la fe en su propia visión. Porque toda su existencia gira en torno a ella. Y sin ella, deja de ser fuego y se convierte en sombra. El olvido del presente es otro punto ciego en el alma de Sagitario. Siempre proyectado hacia el futuro, hacia lo que viene, hacia lo que puede ser, muchas veces se pierde lo que ya es. Vive con los ojos puestos en el horizonte, y esa mirada infinita puede transformarse en ceguera ante el aquí y el ahora. Las personas que lo aman pueden sentirse desatendidas, ignoradas o relegadas en medio de sus planes y aventuras. Y aunque no lo hace por maldad, sino por naturaleza, el daño puede ser profundo. Porque no todos comprenden que Sagitario no vive en una línea recta, sino en una espiral ascendente de visiones, búsquedas e ideales. Quien no esté dispuesto a vibrar en ese ritmo puede quedar eclipsado por su impulso, olvidado entre los pliegues de su entusiasmo por lo nuevo. El olvido emocional es, así, otra advertencia que emana de este signo: si no se le ayuda a anclar su fuego en el ahora, puede quemar sin querer todo lo que ha construido. Sagitario también lleva en su interior un sentido de justicia que puede volverse destructivo si no está acompañado por la compasión. Al sentirse llamado a ser un faro de verdad y honestidad, muchas veces se convierte en un juez sin piedad. Puede señalar errores sin filtro, denunciar incoherencias con crudeza, destruir estructuras con palabras que atraviesan como flechas encendidas. Su sentido moral puede volverse inflexible, su visión del bien y del mal puede cerrarse, su amplitud inicial puede volverse dogma. Y entonces, lo que era sabiduría se convierte en intransigencia, lo que era guía se vuelve castigo, y lo que era luz se transforma en fuego inquisidor. El peligro de convertirse en un fanático está siempre latente si Sagitario no cultiva el arte de escuchar, de abrirse a otras verdades, de comprender que el camino de cada alma es distinto. La justicia sin amor es una espada que corta sin medida, y cuando Sagitario la empuña sin equilibrio, puede destruir todo a su paso en nombre de una verdad que quizás no es más que una parte del todo. La impredictibilidad emocional también puede convertirse en una de sus advertencias más difíciles de interpretar. Sagitario no responde a normas fijas, no sigue mapas ajenos, no repite patrones por conveniencia. Y esto, aunque es una virtud en muchos sentidos, puede generar caos emocional en quienes esperan estabilidad y previsibilidad. Sus cambios de humor no son volátiles como los de signos de agua, pero sí están profundamente marcados por sus creencias del momento. Si hoy cree en algo con pasión, se entregará por completo, pero si mañana su visión cambia, puede retirarse con la misma intensidad con la que antes abrazó la causa. Y este vaivén, esta mutación constante, puede herir a quienes buscan certeza en sus afectos. Sagitario es leal mientras vibra con el alma en lo que vive. Pero si esa vibración se apaga, no finge. Se va. Y ese irse puede sentirse como una traición, aunque para él sea simplemente una forma de ser coherente con su nueva verdad. En lo más profundo, Sagitario necesita sentirse inspirado. Cuando no hay inspiración, se desconecta. Y esa desconexión puede manifestarse en indiferencia, en sarcasmo, en frialdad. Pero no es que no sienta, es que no sabe cómo encender su fuego sin una visión que lo motive. Por eso, otro aspecto destructivo que se manifiesta sin intención es su capacidad de desilusionar. Puede generar expectativas muy altas con su energía expansiva, con su visión positiva, con su entusiasmo contagioso. Puede prometer un mundo entero de posibilidades. Y si luego no cumple, si no sostiene con acciones concretas esa visión, deja una sensación de vacío, de mentira no intencionada, de esperanza rota. El dolor que puede causar con esta desilusión no siempre es inmediato, pero cala hondo en los que creyeron, en los que se dejaron elevar por su vuelo y luego cayeron cuando ese vuelo terminó antes de lo esperado. Sagitario es también un canal de profecía, de sabiduría ancestral, de intuiciones que lo conectan con el alma del universo. Pero si desconoce o banaliza ese don, si lo usa para manipular en vez de para guiar, se convierte en un orador vacío. Sus palabras, que podrían sanar, se vuelven estrategias. Sus discursos,
que podrían inspirar, se transforman en retórica. Y quienes lo siguen pueden caer en un espejismo, creer que están caminando hacia una montaña sagrada, cuando en realidad están girando en círculos alrededor del ego de alguien que ha perdido la conexión con su fuente interior. Este desvío espiritual puede tener consecuencias devastadoras. Porque cuando Sagitario deja de ser guía para convertirse en líder egocéntrico, puede arrastrar a otros a guerras innecesarias, a luchas ideológicas sin alma, a causas sin corazón. Y sin embargo, todo este fuego, todo este potencial de destrucción, no existe como castigo. Existe como prueba. Porque Sagitario no es un signo que destruya por impulso, sino por destino. Cada uno de sus movimientos, incluso los más abruptos, obedece a una ley mayor, a un llamado profundo que busca despertar, transformar, liberar. No es un fuego que mata, es un fuego que purifica. Pero para atravesarlo, hay que estar dispuesto a arder. Hay que dejar morir lo falso, lo tibio, lo que no tiene alma. Hay que permitir que la vida se rompa si es necesario, para luego resurgir con más verdad. Esa es la esencia de Sagitario, incendiar el engaño para que florezca la autenticidad. Y solo quien se atreve a mirarlo sin miedo, quien lo honra en su totalidad, con sus luces, sus sombras, sus excesos, sus fugas y sus certezas cambiantes, puede comprender que en su fuego vive una oportunidad única, la de renacer más libre, más sabio y más vivo que nunca. En las raíces más profundas del alma sagitariana se esconde un anhelo que pocos logran comprender por completo, la necesidad de trascender su propia humanidad. Sagitario, como expresión del fuego mutable, no se conforma con ser solo un ser humano más, lleva consigo el impulso de convertirse en símbolo, en idea, en fuerza transformadora. Por eso, muchas veces ni siquiera se pertenece. Su identidad está en constante expansión, en perpetua evolución. No es estático, no es fijo, no es simple. Y esa naturaleza cambiante, si no es entendida, puede convertirse en un arma de doble filo. Porque quien intenta encasillarlo, quien proyecta sobre él una versión definitiva o inamovible, está condenado al desencanto. Sagitario nunca es una sola cosa, es viajero y sabio, bufón y sacerdote, amante libre y filósofo solitario. Y cada una de esas máscaras tiene su tiempo y su razón. Intentar fijarlo es intentar apagar el viento. No se le puede poseer, solo acompañar en su viaje. Uno de los aspectos más ignorados, y sin embargo más peligrosos de Sagitario, es su tendencia a la autoexigencia espiritual. Como signo regido por Júpiter, portador de visión y expansión, Sagitario muchas veces siente que debe estar siempre a la altura de su propia imagen. Siente que tiene que ser fuerte, inspirador, alegre, sabio, justo. Esa presión, que no viene del exterior sino de su idealismo interior, puede quebrarlo por dentro si no encuentra espacios para ser vulnerable, para mostrarse incompleto, para llorar sin tener que entender el porqué. Esta necesidad de estar siempre bien puede empujarlo al agotamiento emocional, a una desconexión dolorosa de su centro. Y cuando eso ocurre, su alma comienza a vaciarse. Pierde contacto con su fuego real y empieza a actuar desde una máscara de entusiasmo que no refleja su verdad. Ese desajuste entre lo que siente y lo que expresa es una advertencia silenciosa, una fisura en su energía que, si no se atiende, puede abrir grietas profundas en su camino y en sus relaciones. Sagitario también puede caer en una forma de soberbia inconsciente cuando no ha hecho el trabajo interno de reconocer sus propias heridas. Porque su capacidad para filosofar, para ver el panorama completo, para anticipar resultados, puede darle una falsa sensación de superioridad. Puede pensar que por saber, ya ha sanado. Que por entender, ya ha perdonado. Que por visualizar, ya ha integrado. Y ese atajo intelectual puede alejarlo de la verdadera alquimia emocional. Puede hablar del dolor sin atravesarlo, puede aconsejar sin haber sentido en carne viva la transformación. Y en ese juego de conciencia sin profundidad, puede volverse insensible. No porque no tenga corazón, sino porque ha construido una torre de sabiduría donde se protege del caos de las emociones humanas. Pero toda torre, por alta que sea, tiembla cuando no está enraizada. Y el día que el alma de Sagitario se enfrente a su sombra no desde la teoría, sino desde la experiencia encarnada, descubrirá que su verdadero poder no está en lo que sabe, sino en lo que ha sentido y transformado. Otra de las advertencias menos reconocidas de Sagitario es su resistencia a la permanencia. No solo en el amor o en los vínculos, sino también en proyectos, compromisos, ideas, creencias.
Su naturaleza mutable lo empuja a moverse, a buscar lo nuevo, a reinventarse. Pero cuando esa cualidad se convierte en un hábito inconsciente, puede derivar en una incapacidad para sostener. Puede empezar 1000 cosas y terminar pocas. Puede hablar de grandes visiones pero frustrarse ante los detalles. Puede tener fe en todo y en nada a la vez. Esta inestabilidad no es superficial, es existencial. Viene del miedo a quedar atrapado, a perder su libertad, a no poder respirar dentro de una estructura fija. Pero el fuego sin dirección se dispersa. Y Sagitario, si no encuentra una forma de enraizarse sin perder su vuelo, puede terminar convirtiéndose en una llama que brilla intensamente por un momento y luego se apaga sin dejar legado. La verdadera maestría de este signo se alcanza cuando aprende a permanecer sin sentirse prisionero, cuando descubre que la libertad más alta no está en huir, sino en elegir quedarse con conciencia. En la danza de su alma también habita una melancolía sagrada, una tristeza que surge de saber que el ideal nunca se alcanza del todo. Porque Sagitario ve lo que podría ser, intuye lo sublime, roza lo eterno con la mente y con el corazón. Pero al mismo tiempo, vive en un mundo que rara vez está a la altura de esa visión. Y esa brecha entre lo real y lo soñado puede herirlo profundamente. Puede sentir que nadie lo comprende, que su misión es demasiado grande, que su fuego no cabe en las formas pequeñas de la vida cotidiana. Esa melancolía, si no es abrazada, puede volverse cinismo. Y un Sagitario cínico es un Sagitario que ha dejado de creer. Ya no arde, se apaga. Ya no sueña, se burla. Ya no busca, se conforma. Pero incluso en ese estado, su fuego espera. Porque en el fondo sabe que su llama no muere, solo se esconde. Y basta un momento de verdad, un encuentro genuino, una chispa de inspiración para que resurja con más fuerza que nunca. Finalmente, hay en Sagitario una dimensión profundamente chamánica que a veces pasa desapercibida por su aspecto extrovertido y racional. Pero este signo guarda en su ADN astrológico la memoria de los grandes guías, los portadores de sabiduría antigua, los conectores entre mundos. Su visión no es solo intelectual, es visionaria. Tiene la capacidad de ver más allá del velo, de intuir caminos donde otros solo ven obstáculos, de traducir lo invisible en palabras que despiertan almas. Pero si no honra ese don, si lo banaliza, si lo usa solo para brillar o entretener, se traiciona a sí mismo. Porque el verdadero Sagitario ha venido a encender fuegos sagrados, no a alimentar su ego. Y cuando reconoce esto, cuando se rinde al llamado de su alma, se convierte en un faro. No perfecto, no infalible, pero auténtico. Un alma en llamas que camina no para llegar, sino para expandir conciencia. Que no destruye por capricho, sino para liberar. Que no arde por sí misma, sino para despertar el fuego dormido en otros. Esa es su verdadera grandeza. Y también, su mayor desafío. Hay en el corazón de Sagitario una fuerza que no siempre es comprendida, una llama antigua que trasciende el tiempo y las formas, un fuego sagrado que no se enciende solo para iluminar, sino para abrir portales hacia lo desconocido. Sagitario no es simplemente un signo de expansión y entusiasmo, es una invocación constante al misterio, un llamado a la verdad más allá de las apariencias. Su alma no se conforma con respuestas fáciles ni con caminos trazados por otros. Sagitario ha venido a desafiar las rutas conocidas, a romper mapas viejos, a incendiar límites para forjar con su paso senderos nuevos que otros jamás se atrevieron a imaginar. Pero ese impulso arquetípico hacia lo desconocido encierra también un peligro oculto, la desidentificación con la realidad concreta, el desapego extremo que puede volverse abandono, la visión de un mundo tan grande que se olvida del detalle, del gesto pequeño, del alma que tiembla al lado suyo. La desconexión emocional puede convertirse en un abismo silencioso cuando Sagitario vive atrapado en la mente superior, en la filosofía abstracta, en los conceptos elevados que sustituyen la experiencia vivida. Puede hablar del amor con una elocuencia majestuosa, puede teorizar sobre la libertad, sobre la entrega, sobre el destino de las almas gemelas, pero si no baja a la tierra, si no toca con sus manos el barro de lo humano, se transforma en un espectador de su propia existencia. La distancia con la emoción no es frialdad, es protección. Porque Sagitario, cuando siente de verdad, siente con todo el fuego de su ser. Y ese fuego no se dosifica, no se negocia, no se guarda en frascos seguros. Quema, abrasa, transforma. Por eso a veces prefiere refugiarse en las alturas del pensamiento. Pero todo fuego que no se comparte se consume por dentro.
Y cuando Sagitario apaga sus emociones para mantenerse en movimiento, su alma empieza a deshidratarse. No por falta de visión, sino por falta de conexión. Por eso necesita recordar que la expansión real no es solo hacia arriba o hacia afuera, también es hacia adentro. Y que la verdad más luminosa no siempre está en las estrellas, a veces está en los ojos de quien lo ama. El espíritu del arquero lleva también una memoria de exilio, una sensación de no pertenencia que lo acompaña desde siempre. Aunque esté rodeado de gente, aunque sea admirado y celebrado, hay una parte de Sagitario que nunca se siente del todo en casa. Porque su hogar no está en un lugar físico, sino en una frecuencia, en un estado de conciencia, en una sensación de libertad absoluta que raramente encuentra en este plano. Esa nostalgia de lo eterno, esa añoranza por una patria que no se puede nombrar, lo lleva muchas veces a moverse sin descanso, a buscar en otros países, en otras culturas, en otras filosofías, lo que en realidad está buscando dentro de sí mismo. Y si no se detiene, si no se permite habitar su vacío en vez de llenarlo de estímulos, puede pasar la vida persiguiendo sombras de su propia esencia. El exilio no es castigo, es misión. Porque Sagitario ha venido a recordar a los demás que no están atrapados, que pueden volar, que pueden reconstruirse más allá de sus raíces. Pero él también necesita encontrar su raíz. No una que lo ate, sino una que le recuerde quién es cuando no está yendo hacia ninguna parte. Otro aspecto no siempre desarrollado de su energía es la profundidad de su herida de traición. Aunque parezca inmune, aunque dé la impresión de que nada lo afecta porque siempre se reinventa, Sagitario siente la traición de una forma devastadora. No por orgullo, sino porque cree con todo su ser cuando confía. Su entrega es total cuando siente que una conexión es real. Y si esa confianza se rompe, no solo sufre por el hecho en sí, sino porque se desmorona el universo simbólico que había construido alrededor del otro. Y eso lo hiere en su fe más profunda. Por eso, una traición para Sagitario no es simplemente un conflicto humano, es una ruptura en su visión del mundo. Es una grieta que se abre en su horizonte y lo obliga a mirar el caos sin filtros. Puede perdonar, sí, pero su manera de hacerlo muchas veces implica partir. No para castigar, sino porque necesita distancia para reconstruirse. Y en esa partida muchas veces deja heridas que no explica, porque su manera de sanar es solitaria, silenciosa, ritual. Solo quienes entienden esa forma pueden acercarse sin invadir, solo quienes honran ese silencio pueden acompañarlo sin pedirle que vuelva antes de tiempo. Sagitario también puede desarrollar una relación compleja con el poder. Al ser un signo que naturalmente irradia influencia, muchas veces se convierte en líder incluso sin proponérselo. Su voz, su visión, su energía atraen, inspiran, elevan. Pero si no está enraizado, si no tiene claro el propósito de ese poder, puede perderse en la fascinación de sí mismo. Puede empezar a usar su don para convencer en lugar de inspirar, para manipular en lugar de guiar. El carisma sin propósito se convierte en espectáculo. Y cuando Sagitario cae en esa trampa, su fuego se vuelve artificial, su mensaje se vacía, su energía se fragmenta. El ego inflado es una de las sombras más peligrosas para este signo, porque puede disfrazarse de grandeza cuando en realidad es miedo disfrazado de certeza. Por eso, el verdadero camino de evolución para Sagitario implica una profunda humildad espiritual. Reconocer que no tiene todas las respuestas, que también puede equivocarse, que también necesita aprender. Y cuando lo hace, su poder se purifica. Ya no lidera por superioridad, sino por coherencia. Ya no convence, sino que enciende. Ya no se pone delante, sino que camina al lado, recordando que el fuego más sabio es el que arde sin quemar. La relación de Sagitario con el tiempo también es particular. Vive proyectado hacia el futuro, hacia la visión, hacia la expansión. Pero muchas veces se olvida de que el tiempo es un aliado, no un obstáculo. Quiere resultados rápidos, transformaciones inmediatas, respuestas claras. Y cuando la vida le enseña que todo proceso tiene su ritmo, puede impacientarse, frustrarse o desmotivarse. Aprender a confiar en el tempo sagrado de la existencia es una de sus mayores lecciones. Porque cuando logra sincronizar su fuego con la cadencia del universo, se convierte en un alquimista del tiempo. No necesita forzar nada, porque sabe cuándo sembrar, cuándo esperar y cuándo cosechar. Esa madurez es la que convierte al Sagitario impulsivo en maestro verdadero, al viajero errante en sabio caminante. Todo lo que arde en Sagitario tiene una razón. No es fuego inútil, no es pasión vacía.
Cada palabra que pronuncia, cada idea que defiende, cada camino que elige, está movido por una búsqueda profunda de sentido. Pero ese sentido no puede ser impuesto desde afuera, ni siquiera desde el deber. Tiene que nacer desde dentro, desde una conexión real con su propósito. Y cuando lo encuentra, cuando enciende su fuego con verdad, se convierte en una de las fuerzas más transformadoras del zodiaco. Porque no solo guía, despierta. No solo enseña, enciende. No solo vive, inspira a otros a vivir con la misma pasión, con la misma honestidad, con la misma sed de infinito. En ese fuego indomable habita un llamado. ¿Y quién se atreve a responderlo? Quien elige caminar junto a Sagitario sin intentar apagar su llama ni escapar de su intensidad, accede a una vida más grande, más libre y más luminosa que cualquier sueño anterior. Porque Sagitario no es destino, es expansión. No es un lugar a donde se llega, es el impulso que nos empuja a ser más de lo que creíamos posible. Y eso, cuando se comprende, lo cambia todo. En lo más profundo del código celeste que da forma al alma de Sagitario hay una energía que rara vez se explora con suficiente reverencia, la memoria cósmica del fuego que ha cruzado dimensiones. Sagitario no es simplemente un signo que busca la verdad, es una encarnación del peregrino estelar, del espíritu que ha viajado no solo a través de países y culturas, sino también a través de planos de conciencia y existencias anteriores. Su impulso por descubrir no surge únicamente de la curiosidad, sino de una necesidad ancestral de recordar. Hay en su mirada una chispa que remite a otros tiempos, a otras batallas, a otros fuegos encendidos bajo cielos desconocidos. Sagitario no solo busca aprender, busca recordar lo que ya sabe, lo que su alma ha visto, lo que su fuego ha encendido en otras vidas. Esa conexión profunda con la sabiduría arquetípica lo convierte en un canal de revelación. Cuando Sagitario habla desde su centro, su palabra tiene el poder de romper hechizos, de liberar mentes atrapadas, de expandir los límites de lo posible. Pero este canal también exige responsabilidad. Porque no toda palabra guía, no toda visión transforma. Si la energía de este signo se desvía hacia el dogma, hacia la imposición de verdades, hacia la búsqueda de tener razón por encima del servicio a la conciencia, entonces el fuego pierde su esencia y se convierte en una hoguera de vanidades. Sagitario, en su forma más pura, no viene a imponer caminos, sino a encender luces. No viene a decir qué es la verdad, sino a inspirar la búsqueda personal de cada alma por su propia verdad. Y eso solo se logra cuando la expansión está unida a la compasión, cuando la sabiduría no se convierte en arrogancia, sino en puente. Hay también en Sagitario una conexión silvestre con la naturaleza que a menudo pasa desapercibida bajo su energía viajera o su discurso elevado. Pero su verdadera esencia está profundamente unida a la tierra, al viento, a los animales, al lenguaje sutil de los árboles y las estrellas. En su arquetipo del centauro se esconde una verdad fundamental: su mitad humana mira al cielo, mientras su mitad animal galopa por la tierra. Este equilibrio entre lo instintivo y lo divino es uno de sus mayores dones y, al mismo tiempo, uno de sus desafíos más complejos. Si reprime su parte animal, se desconecta de la vida real y se pierde en abstracciones. Si niega su parte espiritual, se entrega al hedonismo vacío, a una libertad sin propósito. Solo cuando honra ambas mitades, cuando reconoce que su fuego necesita tanto raíces como alas, puede florecer en toda su magnitud. La libertad de Sagitario no es una fuga, es una integración. Es la danza sagrada entre el deseo de correr libre por los campos del mundo y la conciencia de que cada paso deja huella en la historia del alma. Dentro de su fuego también late una paradoja, la necesidad de ser diferente, y a la vez, la necesidad de pertenecer. Aunque Sagitario suele destacar por su individualidad, por su forma única de ver y decir, muchas veces oculta una herida profunda de sentirse incomprendido, fuera de lugar, como si su visión del mundo no tuviera eco en ningún sitio. Esta sensación de soledad filosófica puede volverse peligrosa si lo empuja al aislamiento emocional, a la creación de una identidad basada en la distancia. Pero cuando se permite ser visto no solo como el sabio, sino también como el humano que duda, que tropieza, que teme, entonces su fuego se vuelve medicina. Porque su verdadera fortaleza está en la transparencia, en la vulnerabilidad valiente de quien ha visto tanto, y, aún así, sigue eligiendo creer. Sagitario no está hecho para las máscaras. Está hecho para brillar con autenticidad, aunque esa luz revele también sus grietas. Una advertencia sutil pero poderosa en su camino es la tendencia a minimizar el dolor ajeno cuando no ha terminado de procesar el propio. Su filosofía vitalista, su enfoque positivo, su impulso hacia adelante,
pueden llevarlo a restarle importancia al sufrimiento de quienes lo rodean. No por maldad, sino por una defensa inconsciente, si reconoce demasiado el dolor del otro, podría verse obligado a enfrentarse con el suyo. Y ahí es donde su fuego se vuelve evasión. Pero cuando Sagitario se atreve a mirar su herida sin teorizarla, sin explicarla, sin iluminarla con discursos, entonces accede a un poder transformador inmenso. Porque su luz no está en negar la sombra, sino en entrar en ella con la antorcha del sentido. Y en ese momento, su visión deja de ser una idea para convertirse en sabiduría encarnada. Sagitario también guarda en lo más íntimo una feroz lealtad al alma de quienes ama. Aunque su espíritu parezca errante, aunque su presencia parezca intermitente, cuando ama desde el alma, no se olvida jamás. Puede desaparecer por años y volver con el mismo fuego intacto. Puede estar lejos físicamente, pero vibrar con fuerza en los momentos clave. Su amor no es cotidiano, es mítico. No es constante, es eterno. Pero quien no entiende este tipo de lealtad puede sentirse abandonado. Porque Sagitario no ama como se espera, ama como arde. Y eso requiere un tipo de corazón capaz de recibir sin exigir, de confiar sin poseer, de recordar sin necesidad de estar. Su amor es viaje, no encierro. Es promesa de crecimiento, no garantía de presencia diaria. Pero cuando se honra su lenguaje, se accede a una de las formas más elevadas de amar, el amor que libera, que impulsa, que transforma. El fuego sagitariano, cuando se vuelve maduro, no necesita demostrar. Ya no grita, ya no corre, ya no necesita conquistar territorios nuevos para sentir que vale. Encuentra su sentido en el instante, en la presencia, en el silencio después del viaje. Su alma, cuando ha comprendido, se convierte en refugio, no en huracán. Pero para llegar a ese punto necesita haberse perdido, haberse incendiado, haberse vaciado de certezas. Solo así su expansión deja de ser huida y se convierte en legado. Porque el verdadero Sagitario no es el que viaja por no tener raíces, sino el que vuelve con un mensaje. No es el que habla sin parar, sino el que espera el momento justo para decir lo que enciende. No es el que predica desde un pedestal, sino el que se arrodilla junto al fuego para recordar que todos, sin excepción, estamos buscando la misma luz con diferentes nombres. Y cuando eso se enciende, cuando su fuego madura y se vuelve conciencia, Sagitario se convierte en uno de los signos más poderosos del zodiaco. No por lo que dice, sino por lo que inspira. No por la fuerza de su paso, sino por la dirección que señala. No por la magnitud de su visión, sino por la humildad con la que la comparte. Porque entonces ya no es solo el arquero que dispara flechas al horizonte, es también el fuego eterno que guía en la oscuridad, el sabio que acompaña sin atar, el espíritu que ha aprendido que la expansión verdadera es la del alma que se reconoce en todas las almas. Y eso, más allá de todo viaje, de toda palabra, de toda advertencia, es su verdadero destino.